El crecimiento de cavidades cardíacas se puede producir en dos circunstancias. Como una hipertrofia, que se produce por incremento de la masa de la cavidad correspondiente, como dilatación, en que existe aumento del volumen cavitario. El crecimiento de una cavidad se manifiesta por aumento del voltaje generado por la misma, así como por desviación de su vector eléctrico de activación hacia la derecha o hacia la izquierda, según la cavidad afectada. La onda P normal se explica primero por la activación de la aurícula derecha y después por la activación de la aurícula izquierda. Existe un período intermedio durante el cual ambas aurículas están despolarizadas simultáneamente. Las aurículas se dilatan más que se hipertrofian. El crecimiento auricular derecho produce, sobre todo, un aumento del voltaje de la onda P sin aumento de la duración. El crecimiento de la aurícula derecha se observa sobre todo en cardiopatías congénitas, valvulopatías derechas y cor pulmonale crónico. Los criterios electrocardiográficos de crecimiento de la aurícula derecha son: 1. Aumento del voltaje de la onda P, que es mayor de 2,5 milímetros en D2, D3 y AVF. 2. Onda P mayor de 1,5 milímetros en la precordial V1. 3. Onda P de duración normal, menor de 0,12 segundos. 4. Desviación hacia la derecha del eje eléctrico de la onda P, mayor de 75 grados. 5. Pueden existir alteraciones del QRS con morfología QR en precordial V1 pero en ausencia de infarto. Este criterio tiene una especificidad igual al 100%. Paciente en ritmo sinusal con onda P de mayor voltaje de 2,5 milímetros en D2, D3 y AVF. Eje de onda P está desviado a la derecha a más 90 grados, dado que tiene onda P isodifásica en D1 y su perpendicular está en AVF. Paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cor pulmonale crónico. Se observa la onda P mayor de 2,5 milímetros en D1, D2. Con onda P aplanada en D3 que orienta que eje de onda P está más 120 grados, dado su perpendicular es a VR. Además se observa una imagen en V1 de RSR que orienta crecimiento de cavidades derecha. Dado que la aurícula izquierda se activa después de la aurícula derecha, el crecimiento de esta cavidad produce un aumento de las fuerzas finales de la onda P que prolongan su duración, sin aumento del voltaje. Se presenta en pacientes con valvulopatías mitroaórticas, miocardiopatías, hipertensión arterial sistémica y cardiopatías isquémicas. Los criterios electrocardiográficos de crecimiento auricular izquierdo son los siguientes. Primero, onda P con una duración mayor de 0,12 segundos en las derivaciones bipolares en D1 y D2 y es generalmente bimodal, pero con altura normal. Segundo, onda P difásica, positiva y negativa, en V1, con duración de la parte negativa dominante mayor de 0,04 segundos. Estos dos criterios tienen especificidad del 90% y sensibilidad del 60%. Tercero, la morfología positiva y negativa de la onda P en D2, D3 y AVF con una onda P mayor de 0,12 segundos. Este trazo electrocardiográfico se observa una onda P mayor de 0,12 segundos y de tipo bimodal, característico del crecimiento de aurícula izquierda. Paciente con cardiopatía hipertensiva y un trazo de precordiales. Onda P bifásica, positiva barra negativa, en V1 y su parte negativa es mayor de 0,04 segundos, que orienta a crecimiento de aurícula izquierdo. Datos de QRS de alto voltaje y alteraciones de la repolarización. Hay un segmento ST deprimido, que orienta a hipertrofia del ventrículo izquierdo. Crecimiento ventricular
grados leves a moderados de crecimiento en cualquiera de los ventrículos, principalmente del derecho, o de ambos al mismo tiempo, pueden no producir ninguna anormalidad en el electrocardiograma. La superioridad de la ecocardiografía respecto a la electrocardiografía para el diagnóstico del crecimiento ventricular, en especial en el caso del ventrículo izquierdo, es evidente, la sensibilidad es mucho mayor. Sin embargo, cuando se diagnostica crecimiento ventricular con el electrocardiograma, el valor de este último es mayor que el del ecocardiograma para predecir la evolución y el pronóstico de la enfermedad cardíaca. El crecimiento del ventrículo derecho se manifiesta por hipertrofia de la pared, asociada o no a dilatación. Etiología: está presente en 1. Valvulopatía mitral, 2. Embolia pulmonar, 3. Encor pulmonale crónico y 4. En cardiopatías congénitas tipo comunicación interauricular y estenosis pulmonar. Los criterios electrocardiográficos más importantes de crecimiento ventricular derecho son: 1. Se valora las precordiales V1 y V6 y se observa onda R dominante o pura en V1 y puede ser mayor de 7 milímetros, con presencia de onda S en V5 y V6, donde la R es igual o menor que S en V6. 2. Se observa un patrón de sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, que se manifiesta con ondas R en V1 y V2 con descenso del segmento ST con onda T asimétrica y negativa, y es típico de la estenosis pulmonar grave. 3. Se observa una imagen RSR en precordial V1 que es característico de la comunicación interauricular con sobrecarga diastólica del ventrículo derecho. 4. Se presenta una desviación del eje QRS hacia la derecha más de 100 grados. 5. Un patrón de S1, S2 y S3 que es frecuente en pacientes con cor pulmonale crónico. La combinación de más de uno de estos criterios aumenta las posibilidades diagnósticas. Paciente que presenta comunicación interauricular tipo ostium secundum con datos de hipertensión arterial pulmonar. Se observan ondas R prominentes en V1 hasta V4 y aparente sobrecarga sistólica del ventrículo derecho, dado que tiene descenso del ST. Pero está la posibilidad que sean cambios propios del bloqueo de rama derecha. Onda S presente en V5 y V6 y mayores que las R que orienta a crecimiento del ventrículo derecho. Existe desviación del eje hacia la derecha, esta más centésimo vigésimo. Criterios diagnósticos de sobrecarga aguda de cavidades derecha que se presenta en pacientes con descompensación aguda de un cor pulmonale o de embolia pulmonar. 1. Cambio en el eje del QRS. Más de 30 grados a la derecha respecto a su posición basal. Ejemplo: si el electrocardiograma basal tenía eje más 60 grados se desvía a más 90 grados. 2. Ondas T negativas transitorias, a veces muy evidentes, en las derivaciones precordiales derechas en V1 a V3. 3. Crecimiento de aurícula derecha con ondas P picudas en derivaciones D1 y D2. 4. Patrón S1Q3. T3 negativa llamado patrón de McGinn-White en el plano frontal. 5. Imagen de RS en precordiales izquierda en V5 y V6. 6. Morfología de bloqueo de rama derecha RSR en precordial V1. Paciente con comunicación interventricular y síndrome de Eisenmenger en su etapa final con cortocircuito invertido con datos de crecimiento de cavidades derecha severa. Las ondas R son altas y puras precordiales derecha en V1 y V2 y con S predominante en precordiales izquierda en V5 y V6. El eje cardíaco está desviado severamente a la derecha, dado que existe D1 negativo y AF positivo, se encuentra entre más 90 grados a 180. El QRS es isodifásico en derivación bipolar D2, el cual es negativo. La derivación perpendicular de D2 es a VL, por tanto el eje está más 150 grados. Paciente con estenosis mitral pura que en su evolución presenta datos de hipertensión arterial pulmonar con crecimiento de cavidades cardíacas derecha, como se observa en este electrocardiograma con R altas en precordiales derecha en V1 y V2 con depresión del ST y además presencia de S en precordiales izquierda en V5 y V6.
Se puede observar el crecimiento de aurícula izquierda, típico de la estenosis mitral, con P bifásica en precordial derecha de V1, pero su parte final es negativa, mayor de 0,04 segundos. El crecimiento del ventrículo izquierdo se presenta en pacientes con patologías de insuficiencia de válvula mitral, valvulopatía aórtica, tanto insuficiencia como estenosis. Una de las patologías más frecuentes es en hipertensión arterial sistémica. También se presenta en miocardiopatías y en cardiopatía isquémica. Se requiere de criterios diagnósticos y se utilizan diferentes formas. El más validado es la puntuación de Rongill, STES. Se requiere de criterios de voltaje con ROS mayor a 20 milímetros en derivaciones de los miembros. S en derivaciones precordiales derecha en V1 V2 mayor o igual de 30 milímetros. Presencia de R mayor de 30 milímetros en precordiales izquierda en V5 o V6. Se categoriza con 3 puntos. Otra alteración es del segmento ST con datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo, representado como depresión del ST en precordiales izquierda V5 y V6 y se categoriza con 2 puntos. Datos de crecimiento de aurícula izquierda se categoriza con 3 puntos. Desviación del eje QRS a la izquierda se categoriza con 2 puntos. Duración del QRS mayor o igual de 0,09 sec se categoriza con 1 punto. Deflexión intrínsecoide, se valora el tiempo del inicio del QRS hasta su cúspide en onda R de precordiales izquierda en V5 y V6, mayor de 0,05 segundos y se categoriza con 1 punto. Hay hipertrofia del ventrículo izquierdo definitiva cuando existen más de 5 puntos. Existen otros criterios para valorar hipertrofia del ventrículo izquierdo que se detallan a continuación y son los más usados en la práctica clínica. Paciente con cardiopatía hipertensiva con datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo. Índice de Sokolov mayor de 35 milímetros, producto de la suma de R de precordiales izquierda en V5 y V6 más S en precordial V1. También está el índice de Lewis que se obtiene al sumar la R en derivación de 1 más S en derivación de 3 y debe ser mayor de 17 milímetros. Datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo con depresión del segmento ST en precordiales izquierdas V5 y V6. Paciente con estenosis aórtica severa con datos de hipertrofia del bisevera. Se verifican los criterios del índice de Sokolov con S en precordiales V1 más R en precordiales izquierda V5 mayor de 35 milímetros. Otro criterio es onda R en precordial V5 mayor de 30 milímetros. La presencia de datos de sobrecarga sistólica del ventrículo izquierdo manifestada por depresión del segmento ST en precordiales de V4 a V6. Paciente con diagnóstico de insuficiencia aórtica severa y crecimiento de cavidades cardíacas con sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo con criterios de hipertrofia del sexto, a través del índice de Sokolov mayor de 35 milímetros dado por la suma de las R en precordiales izquierda en V5 y V6 más S en precordial V1. Datos de R mayor de 30 milímetros en precordiales izquierda de V5 y V6. Datos de sobrecarga diastólica del ventrículo izquierdo representada por ondas T altas y picudas positivas en precordiales izquierda de V5 y V6. Paciente con bloqueo de rama izquierda completo y datos de hipertrofia del ventrículo izquierdo evidenciado por índice de Sokolov mayor de 35 milímetros dado por la suma de R en precordiales V5 o V6 más S en precordial V1. Según el sistema de puntuación de Rongill-Stes, se categoriza con 3 puntos por S profunda mayor de 30.000 metros en precordial de V2. Presenta datos de ritmo de fibrilación auricular con R irregulares en trazo bipolar de 2 largo. Paciente con cardiopatía hipertensiva en fase dilatada con
con datos de crecimiento de ambas aurículas evidenciado por ondas P altas en derivaciones bipolares en D1 y D2 que orienta a crecimiento de aurícula derecha y onda P negativa mayor de 0,04 segundos en precordial V1. Datos de bloqueo de rama izquierda completo con datos de S mayor de 30 mm en precordiales intermedia de V3 y V4, que orienta a dilatación de ambos ventrículos. Paciente de 11 años con diagnóstico de miocardiopatía restrictiva por amiloidosis con crecimiento biauricular. Dilatación de ambas aurículas evidenciado por ondas P altas mayor de 2,5 mm en precordial V1, característico de dilatación de aurícula derecha. Datos de onda P ancha de mayor duración en derivación a VL que orienta a crecimiento de aurícula izquierda. Además de onda P bimodal en precordiales izquierda de V4 a V6 que orienta igualmente crecimiento de aurícula izquierda. El diagnóstico electrocardiográfico del crecimiento de ambos ventrículos es más difícil, dado que el crecimiento de uno de los ventrículos enmascara completamente el crecimiento del otro. Electrocardiograma de paciente con comunicación interventricular donde existe crecimiento global de cavidades cardíacas, con grandes voltajes en las derivaciones precordiales intermedias en V2 a V4, donde hay S profundas y ondas R altas en las derivaciones precordiales izquierdas de V5 y V6. También se observan crecimiento biauricular con P acuminadas en derivaciones bipolares D2, D3 y AVF y además de onda P negativa mayor de 0,04 segundos en precordial de V1. Paciente con valvulopatía mitroaórtica y datos de hipertensión arterial pulmonar. Se evidencia datos de crecimiento de ambos ventrículos. Ondas R altas con presencia de S en precordiales izquierdas V4 a V6. Presencia de complejos QRS isodifásicos, ondas R y S prominentes, en derivaciones bipolares en D2, D3 y AVF. Datos de fibrilación auricular dado por la irregularidad del ritmo. Paciente con cardiopatía aterosclerótica de larga evolución con fallo de bomba. Datos de crecimiento de cavidades cardíacas global manifestada por ondas S profunda en precordial intermedia V3. Datos de crecimiento de ambas aurículas manifestada por ondas P alta en derivación bipolar D2, y onda P negativa en precordial V1.